Un espacio de conversación, análisis de la actualidad nacional, cartelera cultural que se comienza a vivir a partir de este minuto. Bienvenidos a Reflexiones Insulares. Bienvenidos a esta nueva edición de Reflexiones Insulares, ya prácticamente cerrando este año 2017, de eso vamos a hacer alguna mención en un rato más, en esta primera serie de programas que, al decir de algunos, para no ser tan optimista, ha tenido una buena recepción. Hemos tenido importantes invitados, estamos transmitiendo este programa por la señal 47 de la Telefónica del Sur, por el Canal del Sur, desde la comuna de Ancud, provincia de Chiloé. Tenemos la posibilidad que nos vean desde Chillán hasta Aysén. Por lo tanto, a todos ellos nuestro fraternal saludo en esta jornada ya de diciembre. Hoy, cerrando esta temporada, este ciclo, tenemos un par de invitados muy interesantes que nos van a aportar antecedentes de un tema que a todos nos preocupa de distintas maneras, pero fundamentalmente para contarnos el aporte que ha significado en la historia de Chile, el aporte que ha significado en la historia de Chiloé, los profesores normalistas. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Evar Pérez y a nuestra amiga Petronila Yáñez. Ellos hoy día son los directivos del naciente Centro de Alumnos. De alumnos, suena así. De alumnos. Centro de Alumnos de la Escuela Normal de Ancud, ¿ya? Que reúne a un grupo interesante de amigos y con mucha pasión. Yo he tenido la fortuna de participar en varias de las actividades que ellos desarrollan y la verdad que cada vez que se reúnen, cada vez que interpretan el himno de la Escuela Normal, es como si hubiesen recién salido el año pasado de esa gloriosa Escuela Normal, y lo hacen pero con mucho brío, con mucha alegría. Bienvenido, Evar, Petronila. Muchas gracias. Un saludo a los televidentes. Bien, pues, cuéntenme, amigos míos, ¿qué les trae por estos lares? Tal vez Petronila nos trae por estos lares. Buenos días. La intención de conversar con usted acerca de nuestro reciente organismo del Centro de Alumnos de la Escuela Normal de Ancud y conversar desde nuestro punto de vista acerca de educación. Primero tal vez decir que existe la Asociación Nacional de Profesores Normalistas de Chile. Eso fue creado y por decreto en el gobierno del presidente Lagos, cuando el ministro de Educación era don Sergio Vitar. Y eso fue así porque, a juicio del gobierno del presidente Lagos, la ley de instrucción primaria obligatoria como ley ya había cumplido su ciclo, y por lo tanto había que pasar a la promulgación de otras normativas que generalizaran o actualizaran los derechos de la educación pública. Estamos hablando de educación pública. Comento esto porque en razón de la existencia de la Asociación Nacional de Profesores Normalistas, que fue el organismo que vino a reemplazar la ley de instrucción primaria obligatoria, en el sentido que el gobierno del presidente Lagos dijo, bueno, al dar un paso al costado históricamente con la ley de instrucción primaria obligatoria, al país le viene muy bien guardar en la memoria el largo legado de las escuelas normales de Chile y por ende los profesores normalistas formados en sus escuelas normales. Y por eso se reemplaza esta ley por otro decreto que crea e instaura el Día Nacional del Profesor Normalista. Que es en agosto. 26 de agosto. 26 de agosto. Pero a propósito de eso, como para que particularmente los televidentes más jóvenes conozcan un poco la historia de ello, ¿cómo parten las escuelas normales en Chile? Primero tengo entendido la escuela de preceptores y después se genera esta escuela normal que lamentablemente vio su puerta cerrada el año 1973. ¿Cómo se genera este tremendo aporte en la educación? Me quiero adelantar un poco, pero decir, nosotros desde Chile fuimos capaces de exportar la educación normalista a muchos lugares, particularmente de Sudamérica.
Petronila, si quisieras tú partir explicando. Bueno, la educación normalista en Chile partió con la Escuela de Preceptores, como usted dijo, y luego con la creación de la Escuela Superior José Abelardo Núñez, que fue la primera en Chile y en Hispanoamérica. De manera que la educación normalista de Chile sirvió como modelo a las escuelas que se crearon posteriormente en diversos países. En ese mismo sentido, la idea impulsada fundamentalmente por el gran educador argentino Domingo Faustino Sarmiento. Curiosamente en Chile Domingo Faustino Sarmiento, como suele suceder con muchos grandes personajes de la historia de Chile en general, si no son contados desde lo oficial, fundamentalmente, que tenga que ver con episodios de la épica militar y de los conflictos bélicos en general, muchos pasan desapercibidos. Es el caso de Domingo Faustino Sarmiento. Gran escritor y político argentino que posteriormente fue presidente de la Nación Trasantina. Claro. El pensamiento, para resumirlo en poco, de Domingo Faustino Sarmiento consistía en que él pensaba, no solo creía, pensaba y estaba convencido que a esa altura de la naciente República de Chile, estamos hablando de 1842, se crea la primera escuela normal de preceptores, como se ha dicho, en el año 1842. El convencimiento de él era que había que educar a todos por igual, y a todos. No educar una élite y que esta élite se encargara de educar a los otros. Ese pensamiento, curiosamente, era el de Andrés Bello, fundador de la Universidad de Chile, que también después ocurrió, y gracias también a aquello, pero la idea de Andrés Bello tal vez se puede comentar en otro rato. Eso hizo entonces que los nacientes gobiernos de la época republicana de Chile en sus inicios pusiera oído a esta idea de Domingo Faustino Sarmiento, y por eso nace la Escuela Normal de Preceptores que ha comentado Petronila, con 20 muchachos, más que buscados convencerlos porque tenían que estar internos y estar sometidos a una rígida formación, cosa que no era el hábito de la juventud poca de aquellos años. Por la misma razón es que los 20 terminaron 9. Los demás fueron, uno a uno, abandonando la causa. Y eso nació así, fíjate, de aquellos años, como se discute ahora, los que hemos seguido la huella de la educación pública, su historia a lo menos, uno se entretiene mucho cuando la discusión política se centra que la educación pública, que la educación privada, que la mixta, que es privada pero es subvencionada, que el Estado igual paga, que no el copago, etcétera, etcétera. Esta idea nació bajo la responsabilidad del Estado de Chile como educación pública, laica, gratuita, tal cual. Y así se expandió durante 130 años. Estamos hablando de las escuelas normales. Por consiguiente, el resultado era que prácticamente todos los colegios, hasta no hace un par de décadas atrás, no más, eran prácticamente todos públicos y gratuitos. Y teníamos la posibilidad de convivir todos dentro de la comunidad. Eso es lo hermoso. Eso era lo hermoso, una porque a la escuela pública iba el hijo del rico y del pobre, y eran tratados todos de la misma manera. Entonces lo que se trataba era de formar un ciudadano con esas características, con esos valores. Somos todos iguales, tenemos todo el mismo respeto, tenemos todas las mismas oportunidades y tenemos todas las mismas obligaciones. Exacto. Y los juegos escolares, recordamos, ya entrando en el contexto de lo que es o que fue la tarea de los profesores normalistas, los juegos escolares que podrían ir desde las rondas hasta la pichanga del fútbol con la pelota de trapo, la pelota de goma, etcétera, era, como se dice en términos chilotes, era tripulado desde el punto de vista de las características de los alumnos, tanto los que podían tener corbata y cambiarse la camisa blanca 4 veces a la semana, como aquel otro que iba en la tarde, sacaba la camisita, lavaba el cuello, los puños, el otro día se lo volvía a poner. No había distinción. Y ninguno pasaba por sobre el otro, porque las reglas del juego había que respetarlas, porque para eso estaba el profesor atento a corregir en los recreos, sino jugando
Mirando. Atento mirando. Y cualquier anormalidad que hubiera en el juego, el alumno enseguida era llamado por el profesor o la profesora para advertirlo que no se hace el pasar por sobre las reglas del juego. Reglas del juego que lo pudiéramos colocar en un marco, un contexto universal de todo orden, no solamente de jugar. Claro. Pero para alcanzar eso, para que ese profesor pueda hacer esa labor docente, hubo un periodo de preparación de ese profesor, ¿ya? Entregándole las herramientas para que puedan manejarse en cualquier área, en el sector urbano, en el sector rural. Cuéntenos cómo era ese periodo de preparación, cuánto tiempo estaban dentro de la escuela normal, la mayoría en calidad de internado. Bueno, en el caso mío, yo entré a la escuela normal de Ancud saliendo de la enseñanza de la enseñanza media de otro colegio. O sea, yo terminé hasta sexto humanidades y luego nosotros postulábamos para quedar en la escuela normal. No así el caso de mis compañeras normalistas que fueron normalistas de cepa, como le decimos nosotros, y ellas entraban terminada la sexta preparatoria. Yeah. Y ellas entraban más o menos con 12, 13 años de edad y hacían la educación media, que en ese tiempo eran las humanidades, las hacían en la escuela normal. Queda la última promoción de aquellas alumnas preparadas de esa manera que están ya jubilando este año, terminando su periodo de trabajo. Nosotros entramos de la enseñanza media, terminada las humanidades, y hacíamos 3 años de educación profesional, primero, segundo y tercero. El tercero era prácticamente un semestre, un bimestre de enseñanza dentro de la escuela, y el otro era en práctica profesional supervisada. Pero en esos 3 años nosotros tomábamos toda la riqueza que nuestros profesores normalistas nos entregaban, los maestros formadores de maestros. Ese es un tema importante, la concepción del maestro más que del profesor. Porque no era una preparación tan exigente en contenidos, en conocimiento, porque eso ya los traíamos. Era la formación del enseñar para enseñar, el trabajar con el profesor para que adquiera metodologías de trabajo y conocimiento de la población a la que estaba dirigida nuestra labor. De conocimiento ellos nos decían los profesores, el alma de los niños. Particularmente nos enfatizaban en eso, que nosotros éramos y somos formadores de personas, formadores de ciudadanos. O sea, todos esos valores eran los que entregaban al profesor normalista, que nos hacían sentir todo el peso de la responsabilidad de formar generaciones para el futuro. Y eso se daba en todas las escuelas normales de Chile. En todas las hasta el 73, normales. ¿Cuántas escuelas habían en Chile? 21. 20 y algo. Sí, así rápidamente, comenzando por el norte estaba la de Antofagasta, que después terminó teniendo una subsede en Iquique, más acá estaba Copiapó, La Serena, Viña del Mar, Santiago, donde habían 3, 4 más una vespertina hasta el año 73. Después estaba Curicó, Talca, Chillán, Angol, Victoria, Valdivia y Ancud. Ahora, el tema de la formación valórica de los profesores normalistas de Chile en esos largos años, repito, 130, que no es poco en tiempo, el énfasis en la vocación era el discurso diario de todos los formadores de maestros. La vocación a toda prueba con convicción. Debemos entender que no hay vocación sin convicción y viceversa. Nadie está convencido de aquello que no está llamado desde el interior para efectivamente hacer un trabajo y basado sobre la ética social. Ya lo que estamos hablando de Chile en aquellos años, donde la ética social significa que nadie ha de quedar afuera en la consideración de la mirada de los maestros. Nadie, absolutamente nadie. Por eso es que a nosotros se nos decía, ustedes van a irse a trabajar a una comunidad rural, porque la escuela de Ancud era escuela normal rural. Nadie pensaba que terminando de ahí podía comenzar a trabajar o seguir trabajando en una escuela urbana, porque ese no era en el discurso recibido. Primero había que probarse, había que desarrollarse y había que adquirir mucha experiencia en el sector rural. Y recién luego de unos 3 años
por alguna razón imperativa, muy personal, familiar, el Estado podría comenzar a considerar la posibilidad de acoger un clamor de algún profesor o profesora por acercarse a la ciudad. Eso no estaba dentro del ADN de los profesores. Por lo tanto, cuando nosotros nos decían, ustedes tienen que considerar a todos y tienen que hacerse cargo de la comunidad. Yo recuerdo muy bien a nuestros profesores, profesoras y profesores normalistas que nos hacían las clases, nos decían, dentro de esa cantidad de personas que vivan en el lugar donde usted va a llegar, dentro de esas personas están sus alumnos. O sea, el alumno, el niño, la niña era de la comunidad. Uno más de las personas de la comunidad. Era integración total. Absolutamente. Porque hoy día hablamos de integración, pero con Así determinados es, matices. así Esa era es, integración sí. total. Por lo tanto, se entiende entonces que el desafío, además de desarrollar la profesión en ese contexto, tenía que ver con que el profesor salía sabiendo que tenía que vivir en el lugar. Y hacer de todo. Y estar ahí, y si había una reunión de un club deportivo, el profesor estaba ahí, si había una naciente inquietud de formar una junta de vecinos, el profesor estaba ahí, un comité de agricultores, que yo recuerdo en la época del 70, 60, era muy común agraria. Formar los comités de agricultores o comités de pescadores, según el lugar donde estuviera la juntas de vecinos, que también eran nuevos. El comité de iglesia, etcétera. O sea, el profesor era el primero en estar en la reunión como parte de la comunidad. Y ante cualquier duda, nos faltaba algún vecino de los presentes, decía el maestro o la maestra que nos clarificara, por favor, esta parte. ¿Cómo se hace? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Y la voz del maestro era la voz de la verdad. Así era. Hoy día vamos al Google, en esa época íbamos al maestro. Sí, claro. Bueno, entonces, en ese sentido se cumplía esta visión que tenía el fundador del normalismo en Chile, Domingo Faustino Sarmiento. Educación para todos, a todos por igual. Y cuando él decía eso no estaba hablando solo de los niños, entonces consecuentemente estaba hablando de toda la población. Y el concepto de educación permanente efectivamente existía. Y el profesor llegaba y se encontraba con que muchos apoderados, vecinos, no sabían leer ni escribir y tenía que hacerlo. Nadie le exigía que lo haga, él sabía que tenía que hacerlo. En muchos casos algunos iban por las tardes a las casas a enseñarle a leer a gente que por tiempo, por trabajo no podía concurrir a algún programa con horario establecido para ir a la escuela después del trabajo con los niños. Eso era normal, absolutamente, no causaba ninguna incomodidad al profesor ni mucho menos. Ni era ningún sobrecargo tampoco para hacerlo. No. Y tampoco se esperaba una remuneración extra por eso, porque no correspondía plantearse así. Había un compromiso real. Había un compromiso, sí. Yo me atrevería a agregarle algo. Más que vocación, era haberse convertido casi material y espiritualmente en maestro. O sea, por la misma razón, José Luis, es que la comunidad llamaba maestra. Maestro. O maestro. Raramente se escuchaba referirse al profesor o profesora. Ese concepto más bien se enraizó y acuñó después. La maestra y el maestro. Y era porque, aparte de la vocación que hemos hablado, es que el maestro, entre paréntesis, entre comillas, sabía hacer como muchas cosas, aparte de la pedagogía para trabajar con los niños. Porque eso se le enseñaba en las escuelas normales. Si había que tejer, el maestro sabía tejer. Si había que hacer canastos para trabajar en el campo, el maestro lo hacía porque sabía. Si había que construir la escuela, el maestro tomaba su martillo y el maestro sabía carpintería. Tocaba guitarra. Tenía que cantar bien. Tenía que cantar. El maestro sabía cómo sembrar, cuáles eran las épocas de siembra de uno u otro producto, sabía y participaba. Y las escuelas tenían sus hermosos jardines, flores, etcétera, porque la escuela normal de acá tenía un campo ahí en el sector de Caracoles, eran 43 hectáreas que se compraron precisamente para cultivar, criar animales y hortalizas y siembras en general. Y las profesoras, antes que llegaran los estudiantes varones el año 50, antes del año 50 eran solo damas, solo señoritas. Y las señoritas se ponían las botas de goma y nadie se escandalizaba por eso, ni mucho menos. Era que estaba estudiando para
la maestría. ¿Cómo se genera la integración de los varones en la escuela normal en el caso de Ancud? En 1954 fue. Sí. El primer egreso fue, claro, el 54. Eso fue una cosa de gestión, curiosamente, de Rotary Club de Ancud, en el caso particular de la Escuela Normal de Ancud, estamos hablando. En las otras escuelas normales el ingreso de los varones, en el detalle, yo personalmente no tengo información al respecto cómo habrá sido, pero en Ancud particularmente se crea el Club Rotario el año 48. A poco creado, el año 49, alguien dice, bueno, pero los varones tienen los mismos problemas que las señoritas una vez que terminan sus sexto humanidades para salir a estudiar a otros lados fuera de Chiloé, porque en Chiloé no había nada. No había escuelas industriales, después apareció la que conocimos en Castro, que ahora es el Politécnico. Pero en esos años no existía nada, lo más cercano estaba en Puerto Montt con la escuela industrial. Y de ahí había que irse a Concepción, Santiago, etcétera. Pero cerca no teníamos. Entonces, desde el punto de vista de los estudios superiores, por llamarlo de alguna forma, los hombres tenían los mismos problemas que las damas. Entonces Rotary Club hace y envía una carta al gobierno solicitando la posibilidad de que también en la Escuela Normal de Ancud fuesen admitidos alumnos varones, dada esta, no sé si llamarlo precariedad, pero mucha dificultad social en la provincia de Chiloé, y más el aislamiento y todo lo que eso conlleva y significa. Que yo no sé si hasta el día de hoy, entre paréntesis, eso esté superado así como quisiéramos. Te interrumpir hace un rato diciendo, yo creo que no ha variado mucho. Eso es otro tema. Bueno, el caso es que así se hizo, y prontamente el gobierno respondió a Rotary Club de Ancud esa carta señalando que efectivamente había razón, y al otro año, el año 50, cuando se inicia la construcción del edificio que conocemos ahí en Almirante de la Torre, eso comenzó el año 50, se admite al primer grupo de estudiantes varones. Hubo un curso exclusivamente de varones. Si no me equivoco, fueron 23 o 24, de los cuales terminaron casi todos. Me parece que uno o dos por alguna razón no pudieron terminar. Terminaron todos, y esos estudiantes egresaron en el mes de octubre, conjuntamente con la inauguración del nuevo edificio 4 años después, o sea, el año 54. Entre los cuales Felipe I. Podemos mencionar algunos profesores de aquellos años que todavía son parte de la vida nuestra, por nombrar don Felipe Cáceres, Manuel Osvaldo Yarzo, don Héctor Vera, de los que estoy recordando, otros que ya no están, el Pollito Soto. ¿Quién nos recuerda todavía al Pollito Soto? Néstor Martínez. Néstor, sí. Entre otros acuditanos. Y sabes una cosa que me toca a mí la fibra. Resulta que mi profesor de Murta, de la escuela primaria, fue don Luis Alfredo Mayorga González, ancuditano, que está fallecido ya. Él fue mi profesor en la escuela de Bahía Murta, en la región de Aysén, y él fue de esa promoción, porque años más tarde, cuando yo llegué a la escuela normal, no sé si tú recuerdas que había en la sala de profesores una fotografía, y ahí encontré yo el rostro de mi profesor. Bueno, hay tremendos aportes. Estamos haciendo un recorrido histórico por una parte de lo que fue la Escuela Normal de Ancud, recordando a algunos vecinos. Recuerdo en este minuto que me llamó mucho la atención, por X motivo estuve viviendo en la ciudad de Curicó unos años, y me encuentro con que el autor del himno de la Escuela Normal de Curicó, la escuela que hoy día se llama, es una escuela como la Anexa, por ejemplo, Ernesto Castro Arellano, es nuestro amigo Guido Ruiz, ¿ya? Guido Ruiz es el autor del himno de la Escuela Normal de Curicó. Eso quiere decir que estamos en muchas partes. Bien, vamos a ir a un corte y seguimos conversando respecto ahora al centro de alumnos de la Escuela Normal de Ancud. Espérenos un minuto y ya volvemos con Reflexiones Insulares.